En este último video de cinemática, lo que vamos a hacer es aplicar lo que vimos sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado a los movimientos de caída libre y tiro vertical. Básicamente, caída libre es el estudio de la caída de los cuerpos. Soltar un cuerpo desde una velocidad inicial nula, o sea, liberarlo desde el reposo y analizar el movimiento durante la caída, sin considerar la posible fricción con el aire, o algún tipo de movimiento que se deba a la interacción con precisamente el aire, viento, lo que sea. O sea, caída libre es la caída sin fricción, de ahí libre. Y el tiro vertical es un movimiento vertical, en donde se dispara con una cierta velocidad inicial un cuerpo, y también la idea es de describir cómo es el movimiento de un cuerpo que es arrojado verticalmente hacia arriba o eventualmente hacia abajo con una cierta velocidad inicial. En ambos casos, caída libre y tiro vertical, las ecuaciones que describen son las del movimiento rectilíneo uniformemente variado porque son casos particulares de este tipo de movimiento. En ambos casos la trayectoria es rectilínea y vertical, por eso en general utilizamos un eje Y para describir estos movimientos. Y por otro lado, la aceleración en ambos movimientos siempre es la misma, que es la aceleración de la gravedad, y cuyo módulo es 9,8 metros por segundo cuadrado. Es decir, cuando ustedes se enfrenten con un movimiento de caída libre o tiro vertical, no van a tener que averiguar la aceleración porque siempre es la misma. En las cercanías de la superficie terrestre, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Y esto qué significa? Bueno, básicamente lo que significa es que si uno suelta dos cuerpos desde la misma altura, ambos van a llegar al piso exactamente al mismo tiempo, en el mismo instante, independientemente del peso, independientemente de la forma que tenga, siempre y cuando no se considera la resistencia con el aire. Este descubrimiento muy importante lo hizo Galileo hace como 4 siglos ya, un poco más. Y ustedes, si hacen el experimento en sus casas, sueltan dos cuerpos, no un pedacito de papel, sino, qué sé yo, una goma de borrar y algún cuerpo un poco más grande, y los sueltan simultáneamente, van a ver que el movimiento es exactamente el mismo para los dos. Es decir, cuando uno suelta un cuerpo en las cercanías de la superficie terrestre, acelera, es decir, aumenta su velocidad, el módulo, hacia abajo, y esa aceleración es una aceleración constante y su módulo es 9,8 metros por segundo cuadrado. Esta es la idea de estos movimientos. Hay aceleración, pero no es distinta para cada movimiento, sino que siempre es la aceleración de la gravedad. Repasando un poquito las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la ecuación para la posición la obteníamos como la posición inicial más la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Habíamos visto que si consideramos el instante inicial nulo, entonces reducíamos un poquito la ecuación. Y nos queda posición inicial más la velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para la velocidad teníamos la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo. Y de nuevo, si asumimos que el instante inicial es nulo, tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y luego las fórmulas que llamábamos de recurrencia, la que es independiente del tiempo, la primera, y la ecuación con velocidad media, en donde la velocidad media se determina como el promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Cómo aplicar estas ecuaciones para la caída libre y el tiro vertical? Bueno, esencialmente no cambia nada. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dijimos, si tenemos un movimiento de caída libre o tiro vertical, generalmente usamos un sistema de referencia con un eje Y vertical y positivo hacia arriba. La aceleración de la gravedad siempre es un vector que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Los cuerpos siempre se aceleran hacia la Tierra. Cuando uno tira un objeto para arriba, su velocidad va disminuyendo hasta que se frena y empieza a caer. Y mientras cae,
su velocidad en módulo va creciendo. Es decir, los cuerpos se aceleran siempre hacia abajo. La dirección y sentido del vector aceleración de la gravedad no tiene nada que ver con el sistema de referencia que uno elija. Sin embargo, vamos a ver que el signo que le vamos a adjudicar sí está relacionado con el sistema de referencia. Entonces, ¿cómo usamos estas ecuaciones? Primero, en vez de llamar x a la coordenada de posición, podemos cambiar y poner y. Y en vez de la aceleración con la letra a, como siempre vamos a usar g, que es la aceleración de la gravedad, en la ecuación ponemos directamente g. ¿Qué pasa con la ecuación para la velocidad? Lo único que cambia es g. Y en las otras ecuaciones lo mismo. Cambiamos la y por la x por la y, la a de aceleración por la aceleración de la gravedad. Pero ojo con esto. Cuando aparece g en las ecuaciones, no aparece el módulo. En realidad lo que aparece sería la componente de la aceleración para el sistema de referencia que uno elija. Entonces, en este caso, si nosotros consideramos un sistema de referencia positivo hacia arriba, como el vector aceleración de la gravedad es vertical y hacia abajo, opuesto al sistema de referencia que elegimos, entonces vamos a tener que considerar un signo negativo. Es decir, para nuestro sistema de referencia, g, la componente de aceleración, la vamos a considerar como menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto es para las ecuaciones de la cinemática, en donde aparece g como componente, entonces reemplazamos por menos 9,8. Entonces, en las ecuaciones anteriores, fíjense, las podríamos reescribir poniendo el signo negativo adelante y usando el módulo de g. Lo mismo en la ecuación para la velocidad. Pero ojo, de nuevo, y esto tiene que quedar claro, estas últimas ecuaciones que estamos escribiendo son las ecuaciones que responden a este sistema de referencia que acabamos de elegir. Bien, vamos ahora con la caída libre. Vamos a analizar primero la caída libre y luego el tiro vertical. Consideramos un sistema de referencia positivo y hacia arriba. Y consideramos un cuerpo, una piedra, como aparece ahí en el dibujito, que se va a soltar desde una cierta altura inicial, y sub 0 inicial, y como dijimos antes, con una velocidad inicial nula. Por lo que acabamos de decir, valen las ecuaciones del movimiento variado con la pequeña corrección que le hicimos. Ahora, la piedra cae debido a la aceleración de la gravedad. Entonces, para el sistema de referencia elegido, la aceleración de la gravedad la consideramos negativa. Bien, por un lado, tenemos que la velocidad inicial es nula. Entonces, en la ecuación de la posición, el término que contiene a la velocidad inicial lo podemos cancelar y podemos también reemplazar a g por el valor correspondiente. Entonces, eliminamos el término que contiene la velocidad inicial porque es un término nulo, reemplazamos el valor de g y podemos reescribir esto como la altura inicial menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En esta ecuación, fíjense, partimos de una cierta altura inicial, supuestamente conocida o no, se puede determinar, pero partimos de una altura inicial que es fija y siempre le restamos algo, porque el tiempo es positivo, entonces el segundo término del segundo miembro es siempre negativo, con lo cual a esa altura inicial le vamos restando, lo cual es lógico, porque a medida que transcurre el tiempo, la altura i es cada vez menor. Bien, ¿qué pasa con la ecuación para la velocidad? Vamos a borrar un poquito la anterior, así no molesta. Para la ecuación de la velocidad, de nuevo, la velocidad inicial es nula, con lo cual podemos anular ese término y reemplazar por el valor de g. De nuevo, ese valor se condice con el sistema de referencia que acabamos de
elegir. Entonces, estas son finalmente las ecuaciones que podemos usar para trabajar el movimiento de caída libre. De la primera ecuación, si uno conoce la altura inicial y quiere saber, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en caer el cuerpo hasta llegar al piso, entonces se reemplaza la altura final por 0, porque la coordenada del piso, según el sistema que elegimos, es 0, y se calcula. Si uno sabe cuánto tiempo demora una caída, puede reemplazar en t y, sabiendo que es 0 la coordenada de altura final, entonces averiguar desde dónde cayó el cuerpo. Y bueno, si se conoce el tiempo de caída, se puede saber cuál es la velocidad con la que impacta contra el piso, o se puede conocer cuál es la velocidad en cualquier instante de tiempo. Esto en lo que respecta a caída libre. Vamos ahora a analizar lo que pasa con el tiro vertical. La idea del tiro vertical es que se lanza un cuerpo con una cierta velocidad inicial, que en este caso es vertical y hacia arriba, pero que podría eventualmente ser vertical y hacia abajo, desde una cierta altura lanzar un cuerpo para abajo. Vamos a analizar este caso en particular. Si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, a medida que vaya alcanzando distintas alturas, su velocidad va a ir disminuyendo. Cuando llega al punto de máxima altura, el cuerpo se detiene y empieza nuevamente a caer. Esto está ilustrado en esta pequeña animación. Entonces, cuando estamos ascendiendo, la velocidad va disminuyendo. En el movimiento de descenso, ahí aparece el signo negativo para indicar que en una misma altura, cuando el cuerpo sube, tiene una cierta velocidad, y cuando vuelve a pasar por esa misma altura, tiene la misma velocidad pero de sentido opuesto. Bien, las ecuaciones son las mismas que habíamos visto recién. En este caso sí hay una velocidad inicial, así que ese término lo vamos a dejar. Puede ocurrir, quizás sería este caso, que la coordenada de altura inicial, el I0, sea nulo si en un problema, en un ejercicio, se indica, por ejemplo, que se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde el suelo. O si no se dice nada con respecto al punto del lanzamiento y no se pide averiguar desde qué punto se lanzó, en general podemos considerar que esa altura inicial del disparo es nula. Bien, tenemos entonces las ecuaciones para el tiro vertical. No hay mucho más que decir. Lo que podemos hacer es analizar un poquito cómo aplicarlas. Vamos a suponer entonces que se lanza verticalmente un cuerpo hacia arriba, que llega hasta una altura máxima y que lo que queremos es averiguar la altura máxima que se alcanzó, supuestamente conocida la velocidad inicial. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que sabemos es que en el punto de máxima altura, como lo vimos antes y como está acá indicado, la velocidad se hace 0. Ahí se frena, instantáneamente en ese momento se frena. Si tuviese velocidad seguiría moviéndose, pero como se alcanzó ese punto de máxima altura, ahí se detuvo y empieza a moverse hacia abajo. Si se detiene en ese punto, podemos hacer que la velocidad sea nula, reemplazar ese valor en la ecuación de velocidad, y de pronto, si uno quiere saber cuánto tiempo tarda en alcanzarse ese punto de máxima altura, se despeja el tiempo de esta ecuación y nos queda velocidad inicial dividido en la aceleración. Es decir, con esto averiguaríamos cuánto tarda en alcanzar ese punto de máxima altura. Si lo que queremos es averiguar la altura máxima, entonces reemplazamos ese tiempo en la ecuación de posición. Entonces, reemplazando este tiempo en la ecuación de posición, se obtiene la altura máxima. La ecuación es la que vimos hace un rato. Lo que hacemos es reemplazar lo que vimos recién, el tiempo, velocidad inicial dividido la aceleración, y acá también se reemplazó g con el signo correspondiente para este término y el valor de 9,8 metros por segundo cuadrado.
Trabajando un poquito esta ecuación se llega a la expresión de altura máxima. Y resulta que esto también coincide con lo que obtendríamos si nosotros aplicamos la fórmula esta de recurrencia, la independiente del tiempo, en donde el desplazamiento vertical sería la velocidad al cuadrado dividido 2g, donde aparece el signo negativo adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos g con menos 9,8 termina cancelándose y nos da un delta i positivo. Bueno, este es un panorama general de cuáles son las ecuaciones que usamos en caída libre y tiro vertical, pero como acabamos de analizar, no son ecuaciones diferentes de las que ya usamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Sino que se ajustan un poquito para este tipo de movimientos. Solo el nombre del eje y la aceleración de la gravedad. Bueno, espero que hasta acá más o menos se vaya entendiendo todo. En los siguientes videos, dinámica, trabajo de energía y potencia.